muchos dicen que el peronismo ha muerto en Mar del Plata. Pucha, si está muerto, el peronista está muerto también, ¿no? Después de esto, te obligamos a la puesta a ser más peronistas. Y a los compañeros que nos están viendo por YouTube y en todas partes del mundo, estamos diciendo que estamos haciendo un trabajo arduo y esperanzador. Y ojalá que también nos imiten en esto, ¿no? Aunque sean pocos, pero se vayan reuniendo, debates por medio y hablar sobre el peronismo y sobre sus experiencias. Ahora vamos a invitar al compañero Damián Arregui, que nos va a hablar un poco sobre literatura y la cuestión obrera. Bueno, lo invité al compañero Marcelo porque tengo el rasguido, me falta alguien que puntee. Sí, hace un poco el floreo. ¿Que puntee o que puntee? Que puntee. Porque al otro también me gusta. El compañero nombraba algo que era muy interesante, o que es muy interesante actualmente, que tiene que ver con esto de repetir, ¿no? Las cosas hay que repetirlas para que queden grabadas, que nos lleguen en la mente, que trasciendan el alma, ¿no? Que puedan vivenciarse también. Y hay palabras que tienen su peso propio, por eso estamos acá y por eso empezamos a recorrer este camino también literario. En el primer encuentro yo le quise traer justamente el por qué somos peronistas y la trascendencia que tiene a nivel universal. La militancia tiene un valor inalcanzable, pero tiene un objetivo. Y hay que ver por qué algunos se la jugaron tanto. Tuvieron la inteligencia, la capacidad, aún sin tener las letras o tener el fundamento filosófico para comprender que lo que había era algo muy grosso. Que tenía un fundamento enorme, que trascendía tal vez el conocimiento universal. Perdónenme si no soy humilde, ¿no? En esto. Pero yo una vez chateando, ¿no? Con el compañero Flores, le escribo sin saber, no teníamos el trato que tenemos actualmente, la amistad que tengo el orgullo de poseer con él. Le escribo, Héctor, digo, esto es algo que supera todo. Dice, sí, ahora los europeos hablan de tercera vía. No quiero ofender a nadie, no tenía un compromiso electoral coyuntural de la tercera vía, pero la tercera vía es un reinvento, ¿no? Que me disculpe Tony Blair, sé que no se va a ofender, para que somos internacionales, no sé si manejaré castellano. Pero la tercera posición viene a conjugar los grandes pensamientos universales de nuestro siglo, pero el peronismo trasciende mucho más. Yo lo pude vivenciar, yo llegué al peronismo por la razón. Me entró por la cabeza. Cuando con Marcelo contaba de la militancia, yo en un momento recordé cuál fue mi primer momento de militancia y lo había olvidado. Y lo recordé un día con él, juntos. Digo, che, esta vez Marce, le digo, estamos en una reunión en un hotel, creo que estamos en la bancaria. Digo, che, esta vez Marce, y me acordé de cuando era pibe, un tipo con un bombo. Yo tendría 3, 4 años, tenía el 83, yo tengo 35 en este momento, mi viejo tiene un jeep. Y yo me acuerdo de un pibe, tendría 15, 16, 14, no sé, morocho y pelo largo. Creo que tengo 2 recuerdos de esa edad. Claro, a mí el bombo me llamaba la atención. Y recuerdo una pancarta al final, ¿no? Grande. Y algo que yo no podía entender, como Perón tenía 2 mujeres, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, ¿por qué tiene 2 mujeres? Sabía poco de la vida, por lo visto. Y claro, la imagen de general en medio, y de un lado, si me dicen que lado cada uno, creo que no se los podría decir, teníamos a la compañera Isabel y a la señora, ¿no? A la compañera Evita. Uno de cada lado. Y ahí, cuando era chico, estas cosas estaban y se vivenciaban, pero por eso yo era peronista. Creo que ya lo conté, acá me hice peronista porque mi viejo era peronista. Y como me hice de peronista, me hice de arriba. Pueden quejarse si quieren, no hay ningún inconveniente, pero creo que tenía la misma amarilla, ¿no? Me tocaba ser peronista. No sé si se acuerdan un cantito, ¿no? Como decía, toquen el pico, toquen el bombo. No, ¿cómo era? Dame la mano, dame la otra, dame un gorila que lo hago pelota. No sé si se acuerdan. Estas cositas que te iban quedando que en el canto popular, que yo me acuerdo que venían las elecciones y mi viejo estaba ahí, bueno, había que hinchar por Cafiero. Yo no sabía quién era Cafiero, pero había que hinchar por Cafiero. ¿No? Y esa forma de que tenían tal vez la gente que eran los buenos y los malos. Yo miraba una película y preguntaba quién eran los buenos y quién eran los malos, ¿no? Parecía que eran los indios y los cosas, y bueno, bueno, quién eran los buenos y los malos, y nosotros éramos los buenos y los otros parecían que eran los malos.
Y después pasó el tiempo y a mí me agarró la década del 90. Y me agarró la década del 90 entrando a la universidad en el año 97. Y yo era peronista. Y lo digo, y voté a Menem. Cuando voté a Menem, me da vergüenza. Sí era peronista. Si en mi casa había el póster de Carlitos, así estaba Carlitos, no sabe, hermoso. Las patillas. Y voy a decir una confidencia que me están filmando. Mi vieja decía que era lindo, pobre mi madre. Imagina hasta dónde había llegado el fanatismo. ¿No? Con una campera, no, campera blanca maravillosa. Y claro, entonces, ¿cómo no iba a ser peronista? Y tenía que ser peronista. Y llegué a la década del 90 y obviamente, decía en la Facultad de Derecho que era peronista en el año 97. Y discutimos con un muchacho de franja morada, pero más de eso no llegó. Y pasó el tiempo y como la diáspora también, ¿no? Y en eso empecé la militancia sin saber, o el activismo, como dicen algunos compañeros, y en eso me encontré con el curso justamente el curso de Conducción Política. Y escuché hablar varios compañeros, y lo escuché al compañero Flores cuando empezó a hablar de algo que yo no sabía cómo era, pero que empecé a entenderlo cuando habló, ¿no? de cuál es la idea del hombre trascendente, cuando empezó a hablar del hombre en la búsqueda de las virtudes. ¿Cómo es esto? Cuando empezó a hablar de que el hombre no puede ser virtuoso en el hambre, una persona con sensibilidad no puede superarse. Cuando entró a hablar de los valores, cuando empezó a decir que la libertad te daba la responsabilidad, porque te daba esa posibilidad de elegir y ser responsable de lo que uno elige. Cuando hablaba que la igualdad también es un prerequisito. Y cuando hablaba que la justicia es la virtud que a nosotros nos abraza. ¿Por qué? Porque el hombre en la práctica de la justicia, al practicar la justicia, se supera. Y ahí empecé a buscar, y este estudiante de lengua y literatura, empecé a encontrar y empecé a ver que había varias cosas. Y por la razón llegué a hacerme peronista. Pero ya era peronista, porque me habían hecho peronista. Entonces, cuando estábamos en el programa, que tuve el orgullo de la suerte también, ¿no? Suerte, a veces, ¿no? Tenés que estar en el lugar justo, en el momento justo, dicen. De compartir con Marce, entendí también por qué la pasión. La señora lloraba. Marcelo también. Pero la señora lloraba en el teléfono diciendo que le había Eva y el peronismo, ¿no? En sí le había dado su primer muñeco. Y lloraba. Yo no sabía ni yo, no podía llorar, no sabía, no entendía lo que pasaba. Y empecé a recordar, y empecé a pensar, y empecé a ver, y por eso creo que en la primera clase me dediqué a ver todos los movimientos literarios. Movimientos donde los tipos eran genios, donde ponían la cabeza y donde se trataban de no yerrar ninguna palabra. Y movimientos los tipos se llevaban por los impulsos, ¿no? El peronismo conjuga estos pensamientos. Por eso les nombré el medioevo, ¿no? El medioevo, esos caballeros que entregaban por esa devoción, ¿no? Le nombré el Renacimiento como la razón que iluminaba todo y todos los movimientos artísticos que lo siguieron, ¿no? Ese barroco que fue un descreimiento, el neoclasicismo, el romanticismo, ¿no? Como esta vuelta a la Edad Media, para tomar dos conceptos que volvimos a tomar el encuentro anterior, que fue la razón y la pasión, conjugados. Mientras el mundo trata de poner la cabeza o poner el pecho, el peronismo los abraza. Cuando el mundo habla del antropocentrismo o el teocentrismo, el peronismo propone una filosofía simple, práctica, nacional, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. ¿Por qué profundamente cristiana? No es porque sea un deseo confesional o una inclinación confesional, sino porque está en la génesis de nuestra historia. Nosotros, los argentinos, venimos de herencia cristiana. Seguramente si el peronismo hubiera estado en Turquía sería distinto, o si hubiera sido en Rusia tal vez
hubiera tenido otro tipo de cristianismo, o se hubiera citado en Estados Unidos, tal vez tendría otro tipo de cristianismo, ¿no? Pero nuestra génesis tiene que ver con esto. El compañero Páez, que tuve también el orgullo de conocer, que lo perdimos el año pasado, un hombre que se dedicaba a la investigación, decía que el peronismo salía del pueblo, que había encontrado en la génesis del pueblo, por eso había llegado tanto a nuestro pueblo. Y ahora vamos a analizar un poquito el proceso histórico desde la literatura, y para poder entender por qué se dio este proceso histórico. Yo creo, y me hago cargo de lo que digo, que el general Perón fue un iluminado, pero también estuvo en el lugar justo en el momento justo. Argentina, nuestro país, necesitaba. Era una chica queriendo enamorarse, un muchacho buscando el amor. Y encontró, ¿no?, a ese enamorado, encontró a esa persona, encontró el amor de su vida. Eso no se da tan fácil, ¿no? Cualquier persona sabe que combinar estas dos cosas no se da todos los días. Hay personas maravillosas que ese día justo tenían ganas de salir pachanga, y cuando tenés ganas de ponerte serio o seria, te agarraste un pelmazo que vos decís, ¿dónde lo saqué? Bueno, los grandes amores surgen así, ¿no? Los individuos en el momento justo. En el segundo encuentro tratamos de comparar esto con el nacimiento de otro movimiento filosófico. El general Perón habla de dos movimientos políticos filosóficos. Por un lado estamos nosotros con este peronismo, y por otro lado está el comunismo con el marxismo. Él no plantea el liberalismo como una línea de pensamiento, lo plantea afuera. Nosotros obviamente desde este lugar tenemos que compararnos, porque últimamente esta diáspora de los compañeros llevó a que se pierda la esencia y llegó a confundirse. Entonces empezó a decir que es de izquierda, que es derecha, que esto. Entonces te encontrás con una persona que dice, no, el peronismo es movimiento de izquierda. Qué bárbaro, ¿no? Y te encontraste, no, peronismo de derecha. No, pero es facho. No, pero es socialista. Porque... Bueno, ninguno de esos es peronista. No. Ninguno es peronista. Hay que avisarlo por ahí. Obviamente, hasta allí hay gente que lo dice hasta con desprecio y otros que lo dicen con desinterés, que no sé qué es peor. Incluso, ahora que lo tengo Marcelo, creo que tenemos una realidad que nos afronta mucho más fácil actualmente, es decir, cuando aquí está el tema de los independientes. Hoy abrimos el pecho diciendo, soy independiente. Salvo que sean del rojo, le digo, muchachos, soy independiente, no tengo ningún tipo de ideología. Voy a dar un fuerte abrazo a los muchachos comunistas, le doy un fuerte abrazo a los muchachos anarquistas, le doy un fuerte abrazo a los muchachos radicales, si ellos tuvieran una... Pero bueno, le damos un fuerte abrazo también, pero a los muchachos independientes les digo que se compren un libro, con todo cariño, o que vayan a charlar con un militante. Y me hago cargo de lo que digo, y yo sé que, bueno, esto uno se expone y está bien que así sea. Y bueno, tomamos en el segundo encuentro justamente aquello que vamos a retomar ahora, que es la queja como método, el inconformismo como método. Porque con Luis nos proponimos de ver por qué tanto el comunismo pega tanto en la juventud, y yo desde este lugar propuse una teoría que tiene que ver con la queja, con el cambio de orden. Este cambio de orden que se da contra todos los agentes de poder. Había un dicho que decía, el que no quiere cambiar el mundo a los 20 es un boludo, ¿no? Y el que lo sigue teniendo que cambiar a los 40 también es. Hay una película muy linda, se la recomiendo desde el hogareño, que se llama La Casa Grande, no sé si vos seguro que la viste, que está Luis Sandrini, y que data de la época que vamos a ver a conversar ahora, justamente, que tiene que ver con el principio del siglo pasado, 1900. Y hay una frase que se encuentra con... ¡Ay, este actor! Era
En realidad la historia data que él es un padre de familia bien, Sí, tiene varias hijas. Es así en la vida la película. Así es la vida. Así es la vida. Claro, siempre me la confundo. El novio es el novio de la hija. El novio de la hija. Que es socialista, Andrés Percival. Andrés Percival, siempre me confundo con Percival. Y están los dos muy cruzados. Entonces el idealista les dice, es maestro, y le dice, no, pero usted no quiere cambiar el mundo, no quiere... Sí, pero socialista, che. Socialista, che. Pero usted no quiere que el mundo sea un mundo mejor. Sí, pero socialista, che. Entonces, tiene que ver con estas cosas no sencillas y que, a mi criterio, el comunismo, ¿no? El marxismo se basa en una queja, ¿no? Soy muy simplista, yo sé, pero que tiene que ver justamente con la confrontación, no con la armonía que nos propone nuestro movimiento. Nuestro movimiento viene a armonizar. Pudo armonizar la razón y la pasión, ¿no? Pudo armonizar los grandes pensamientos universales. Por eso me pareció importante, a través del Manifiesto Comunista, y verlo a través de dos poetas que destacamos, como fue Pablo Neruda, magnífico, y César Vallejo, ambos comunistas y ambos que tenían esa idea. Fíjense que muchos movimientos ahora que dicen de izquierda toman la bandera indigenista, ¿no? En oposición justamente a un pasado también hispanizante. Yo sinceramente me parece, y lo digo en mi trabajo porque estoy obligado, que somos fruto de ambos. Y ahora vamos a ver también, no solamente esta América inédita, como dice, ¿no? O solamente estos conquistadores, somos fruto también, nuestro país, de todo lo que tuvo que ver con los inmigrantes. ¿Y qué sería de Argentina sin el aporte inmigrante? El otro día estaba trabajando con nenes chiquitos, yo tengo alumnos de 8 años, y empezamos a buscar cosas, ¿no? Como un juego, a ver qué cosas venían del aporte de los inmigrantes, cuánto tiene nuestro país este aporte inmigrante. Y esto me da pie para empezar justamente con lo que nos trae el tercer encuentro. El tercer encuentro vamos a citar el 1910. La situación de 1910 es aquellos que aún se rasgan la vestidura diciendo como un momento ideal, la cual yo no creo que se sea. Argentina granero del mundo, ¿no? Argentina próspera. ¿Qué diría Lita Carrió si me escucha ahora, no? Y ella que habla de mí como una época, una política despolitizada. ¿Quiénes son los que primeros que introducen la política a nuestro país? A principios del siglo, los inmigrantes. Los inmigrantes vienen con ideas europeas. Son comunistas, son anarquistas, trotskistas, muchas gracias. Está bien, no votan, pero mueven, ganan la calle. La calle había sido dejada de lado. Creo que de la época de las montoneras rosistas la calle no volvía a tomarse, ¿no? La llegada del proceso de organización nacional, ¿no? De las 3 presidencias, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, habían tratado de homogeneizar un país. Ahí viene la idea de la educación, ¿no? Foucault dice que la educación es una máquina de poder, y bueno. Entonces, en este contexto aparecen las influencias de estos inmigrantes. Y aparecen en la literatura también 2 escuelas. 2 escuelas que van a aparecer geopolíticamente, ¿no? Geográficamente diferenciadas, que tiene que ver con la formación del nuevo Buenos Aires. ¿Alguien sabe cómo se armaron los conventillos? Sí. Saben que, lo voy a mencionar por si alguno también no se enteró, el sur de la provincia de Buenos Aires, La Boca, no tengo acá compañeros para cargarlo un poco, ¿no? Era una zona de gente adinerada, cerca del puerto, con grandes casonas. Cuando llegan los primeros inmigrantes, los logran acomodar, porque había planes, pero parece que vinieron más de lo que esperaban. Y el puerto se empezó a llenar de gente que no tenía lugar donde ocuparse, dormían en la calle, el hotel que estaba preparado para inmigrantes estaba colmado, y empezaban a recorrer las calles durmiendo donde podían.
la gente de ahí no le gustó ni un poquito. Ver estos inmigrantes, que como sabrán no eran los inmigrantes que esperaba Alberdi, ¿no? Los esperaba nórdicos y alemanes y les cayeron gallegos e italianos, ¿no? Españoles e italianos del sur, los que necesitaban trabajo. Y venían de Turquía y venían de... Hay una hermosa obra de teatro que... el conventillo de la Paloma. Magnífico obra de teatro que tuve la suerte de representarnos como jugando. Y por eso creo que Marcelo que pueda aportar, porque Marcelo estuvo en su momento en el teatro y nos puede dar con algunos aportes importantes, en el cual representaba la época, las diferentes formas de hablar de esa época. En ese conventillo, que era la casa vieja, que el tipo de guita no había querido tener, porque se le cruzaban esta gente extraña, ¿sí? Sucia, sin trabajo, y que la había vendido, pobre, casi nada. Si tenía miedo de enfermarse de Johnson. Aparte. Eso es lo que empuja todo hacia el norte. Entonces, Que va a empezar el proceso de la fiebre amarilla también, ¿no? Que habían abandonado muchos. Claro. sí. Perdóname, ahí ¿puedo me echar algo? Por favor, Pero a propósito, estoy pensando en el año 10, en el centenario de la patria, cuando viene la infanta Isabel y que el país próspero y el granero del mundo y que sé yo cuánto. Y hay un relato de un periodista, estoy viendo a Harper, ¿no? Es un periodista deportivo que escribió eso. Un texto que también nos llegó a nosotros en la época de cuando éramos jóvenes peronistas. Alguien acercó ese texto, que no me lo olvido nunca jamás, porque no lo volví a leer. Decía, en el conventillo donde yo vivía, había un hombre de edad intermedia que trabajaba en el frigorífico La Negra, que era un gran frigorífico. Era depostador. Y tenía una úlcera tremenda en una pierna, que se le veía el hueso. Y toda la mañana de mi pieza en el conventillo, siendo yo un chico, dice el que escribe, sentíamos los gritos a la madrugada de dolor porque se iba arrastrando, agarrándose por las paredes porque no podía dejar de trabajar porque estaba desamparado. Y con esa úlcera que se la vendaba como podía y a los gritos se escuchaba hasta la calle que se iba gritando este carnicero hasta el frigorífico a trabajar. Y decía, ese hombre con esa pierna putrefacta que se iba a trabajar igual de ese conventillo muriendo era mi viejo. Hasta que vino Perón. Esa es la diferencia. Y cuando a mí me hablan de aquello, no sé por qué, maldito bicho de la militancia, yo me acuerdo del carnicero y parece que lo estoy viendo agarrándose de las paredes. Como un ejemplo. Bueno, hasta ahí nomás. Perdón, ahora cuando ustedes le hablen de la época del granero del mundo y todo, se van a acordar del carnicero, del arriba del veneno. Esa es mi misión. Lo jodí, claro. Siempre la semilla. 6 años. Y bueno, por lo tanto, en esta época salen las dos corrientes que ustedes seguramente han estudiado, pero vamos a hacer una revisión más o menos. Por eso les traje un par de poemas, 2 poemas. En realidad son 3, y si me gustaría, para no aburrirlos tanto, si alguno se animara a leer, ¿no? Les entregué ex voto a las chicas de Flores, de Oliverio Girondo, maravilloso, un fragmento de Álvaro Yunque y el retruque a un poeta de la Florida de Álvaro Yunque. Quienes me gustaría, si alguno pudiera animarse a leerlo, así lo hacemos un poquito más interactivo, ¿no? Para... Yo leo. Muy bien. Ex voto. Ex voto. A las chicas de Flores. Las chicas de Flores tienen los ojos dulces, como las almendras azucaradas de la confitería del molino, y usan moños de seda que les liban las nalgas en un aleteo de mariposa. Las chicas de Flores se pasean tomadas de los brazos para transmitirse sus estremecimientos, y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda. Al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar del remaje de hierro de los balcones, para que sus vestidos se empurpuren al sentirlas desnudas. Y de noche, al remolque de sus mamas, empavesadas como fragatas, van a pasearse por la plaza, para que los hombres les eyaculen palabras al oído y sus pezones fosforescentes se enciendan y se apaguen como luciérnagas. Las chicas de Flores viven en la angustia de que las nalgas se les pudran, como manzanas que se han dejado pasar, y el deseo de los hombres las sofoca tanto que a veces quisieran desembarazarse de él como de un corsé, que ya no tienen el coraje de cortarse el cuerpo a pedacitos y arrejárselo a todos los que pasan por la vereda.
parte, y para diferenciarlos de los otros dos poemas, hay uno muy cortito y uno un poco más extenso, ambos de Álvaro Yunque. ¿Alguien se anima a leerlo? Así dejamos a debatir un poquito. Marcadura. Retruque de una época de Florida, de un poeta de Florida, perdón, Álvaro Yunque. Para vos que es una blasfemia, que yo afilé versos rasantes, versos rantes, seguí vos con tu academia, yo me junto con Cervantes. Vos le negás tu versada a la chusma de suburbio, vos sos un agua filtrada y ellos un arroyo turbio. No esperaré que apadrines nuestro canyenque el bastardo, vos seguís con tus latines, yo me quedo en mi lunfardo. Vemos a fin de cuentas que de dos era el turro, si vos con tus ornamentas, si yo con mi chapurro. Ya alumbremos la vida, si nos da fósforo el genio, vos poeta de Florida, yo del arrabal porteño. Y hay un fragmentito más también de Álvaro Yunque, si alguien lo podría leer, es uno muy cortito y así empezamos. Vale. Más asco que entre la sopa hallar el pelo de vieja, más asco que quien se queja y usa el amo la ropa, más que tamanco de tropa, más que el olor al dinero, más que barro de chiquero, lo podrido o colorido, más asco que todo, en fin, más asco me da un cartón. Ahora vemos dos diferencias, ¿sí? Principalmente en la temática, aunque también en el uso del lenguaje. ¿Alguien podría dar cuenta qué diferencias pudieron encontrar entre el primero leído por la compañera y los otros dos leídos por el compañero? El primero es de Oliverio Girondo, los otros dos son de Álvaro Yunque. ¿Alguien puede notar alguna diferencia? A mí me tocó el mal generado. Pero para la época, ¿no? Vos notás lo que escribías. Es revolucionario. Me parece que la forma de escribir de cada uno se diferencia por justamente también el lunfardo, ¿no? Que habla Álvaro. Bien, Álvaro. Y hacerse, o sea, realmente con el lenguaje del porteño en ese momento. Bien. El otro lo veo mucho más poético, más suave a esas épocas. Más clásico. Notaron que ambos son, a su manera, son revolucionarios. Absolutamente. Girondo pertenece a la calle Florida. De los que conocen Buenos Aires, saben que la Florida es una calle céntrica. Yunque pertenece a Boedo. Boedo hoy es un barrio que no es tan alejado, pero en su momento era casi un suburbio. Según dicen, en ese lugar muchos inmigrantes que habían llegado se habitaron ahí, y armaron un barrio obrero. Más allá de las diferencias que no son tan marcadas como a veces se propone desde la enseñanza, ¿no? Desde la enseñanza de enseñarse por oposición, hay dos líneas de pensamiento que después, de alguna forma, creo que el peronismo va a entrelazar, ¿sí? En Florida aparece la idea de la vanguardia, ¿no? ¿Sí? La vanguardia, creo que lo hablamos todos, es avant-garde, ¿sí? Avant-garde es francés, que lindo francés el mío, que significa que la vanguardia se nombra a aquellos que dentro de un ejército van adelante, que serían carne de cañón, como decimos nosotros, ¿no? Por eso están en la ofensiva. Ellos hablan de la ofensiva. ¿Qué ofensiva? La ofensiva literaria, ¿sí? Los vanguardistas están en una revolución literaria. Tratan de romper algunos esquemas. ¿Qué esquemas rompen? Del vocabulario constantemente. No tiene una problemática social, pero sí tiene una problemática que tiene que ver con decir palabras que tal vez hasta el siglo XX en Argentina por lo menos no se había mencionado. Podríamos tomar, no sé, algún autor francés que sea un poco así, que use esa contracultural, ¿no? No hablar de las mujeres de Flor. Por otro lado, hay otro tipo de revolución, que es una revolución social, ¿sí? La vanguardia de Florida son ultraístas. El ultraísmo es un pensamiento español que Borges trae
a la Argentina. Del ultraísmo, que era la revista Ultra, salen movimientos no solo literarios, sino también, ¿cómo se llama? Culturales. Conocemos el cubismo, entre otros movimientos que empiezan a revolucionar Europa. Con esta idea viene muy europeo Borges, y en Florida empiezan a utilizar este tipo de escritura, ¿no? Empiezan a ser mucho más universalistas. Es importante también hablar de Borges porque justamente Borges trasciende por su sentido universal. Empieza a ver lo nacional desde lo universal, y eso es lo que hace distinto a otros autores. Por otro lado, Boedo tiene un sentido más realista, ¿no? ¿Sí? Trata de representar la época. Les leo algunos, porque sinceramente si me quiero olvidar: de Florida, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Evar Méndez, Nora Lange, Leopoldo Marechal, Conrado Nel Roslow, que hablan, sí, que a veces se mezclaban también. Álvaro Junque, Leonidas Barletta, Roberto Al, Nicolás Olivari y Roberto Mariani, los podríamos incluir, si queremos, en Boedo. Son otras líneas de pensamiento. Y también Olivari también dice que se juntaba con Florida, González Tuñón, que compartió un poco con las dos. Roberto Ar también. Roberto Ar, hay que mencionarlo, era periodista. Muchos, en su época, muchos se le burlaban justamente porque dicen que tenía faltas de ortografía. Obviamente creo que hoy sabemos como un corrector y le hubiera solucionado todo el problema. Muchos capaz que no tenemos, o tenemos poca falta de ortografía y no sabemos escribir como escribía Roberto Ar, ¿no? Las aguafuertes porteñas, el juguete rabioso o los 7 locos. Si alguien ve los 7 locos y entra alguna vez y conoce algunos grupos políticos, creo que muchas cosas le van a parecer muy parecidas, ¿no? Sí, creo que leí, me hizo acordar a tanta gente que a veces tenía la suerte, creo que suerte, ¿no? Desgracia de tomarme un café. Y dije, tantas revoluciones inconclusas, ¿no? Gente que cambia el mundo con 4 conocidos. Pero bueno, es fantástico los 7 locos, y también que cuando se continúan, ¿no?, los juguetes rabiosos, totalmente recomendable. Por eso lo traigo a Roberto Ar, que es un fiel representante de contar, no voy a decir denunciar, sino contar la realidad de Buenos Aires. Siguiendo con esto, para contraponer, encontré algunos conceptos que tienen que ver con la idea del centro y la periferia, ¿no? Y habla del lector de poesía más en el centro y un lector más de prosa, ¿no? Porque es más inseguro también del idioma, en Boedo, y la alabanza al cine y al jazz, ¿no? En Florida, y en Boedo el tango, ¿no? El tango, por eso lo tenía acá Marcelo, que es un gran seguidor de tango, también viejo, por el apellido, que entonces, y cómo el tango también empieza a trascender. Perdón, me gusta el tango, también inexplicablemente, tiene que ver con todo. A los 12 años me dijo mi mamá, ¿qué querés que te regale? Y yo le dije, un disco de Gardel. ¿Disco de Gardel? ¿Este chico qué le pasa? Y había un amigo de mi casa, un hombre grande, y me dijo, ¿usted sabe que pidió un disco de Gardel? Yo cumplí 12 años en el año 79, 78, no hace lo que era. Siempre fuiste viejo. Sí, poca plata. Y no sé cómo explicar tampoco, porque en mi casa no se escuchaba tango. No se escuchaba tango. A mi papá le gustaba el folclore, le sigue gustando, gracias a Dios. Y había mucha música, pero no había tango. ¿Se entiende esto? Y ya no se difundía tanto, que lamentablemente ya casi no se hace, por radio, no era... Había algún programa de televisión, algo, pero no sé, inexplicablemente entré por Gardel y me quedé en el tango y empecé después todo el proceso. Lo que sé porque me gusta, me apasiona de toda la vida, pero era un joven que no lo aprendí en mi casa. Y creo que tiene que ver con lo popular. Y lo que te enseña el tango en 10 minutos, en 5 minutos, la historia que te cuenta. Y díganme ustedes, por nombrar unos cuantos títulos, si no te habla de sucesos peronistas, un tango. Creo que va para ahí vos también con eso, ¿no? Arranquemos por Cambalache. Claro, claro. ¿Y de quién? De Dice. Ah, ¿cómo interpreta? Te estamos matando a todos los muñecos, pero es la verdad. Es la verdad. Ni hablar. No vamos a matar, vengo a echar. El asesino es el mucamo, muchachos.
Pero tiene que ver con la misma línea. Vos como descubriste el pibe del bombo cuando eras pibe, yo ahora conjugo estas dos cosas cuando vos lo planteás. A este tipo le gusta el tango. Y cierro algo en este momento que es eso. No lo había pensado nunca, sinceramente así. Son corrientes. Hay dos o tres cosas más que tienen que ver con el mismo cauce. No hay nada que hacer. Sería raro que hubiera agarrado para otro lado. Sería raro. Perdón, lo digo al que le gusta el rock, que también es popular, ¿no? Pero voy a decir, era por ahí. Y después vino todo ese apasionamiento de lo de base, lo de abajo, lo del pueblo. Y bueno, esto así estaría planteado de una manera con la llegada general. Obviamente la llegada general, que es lo que vamos a poder ver un poco en el próximo encuentro, y la literatura post-Perón, ¿no? Rodolfo Walsh, esa mujer, ¿no? Con tantas cosas que podemos encontrar, mordisquito de discípulo que nos dejar para el próximo encuentro. Y aparece algo, porque mi idea es llegar al 17 de octubre. Este va a ser de alguna forma planteado a grandes trazos, ¿no? Entre Florida y Boedo, una Florida que incluso puede ser hasta compleja en ese sentido español, ¿no? Revaloriza el español, aunque niega el español de alguna manera. Yo soy de los que piensan que dos líneas, en la española y una francesa, ¿no? Y nosotros, creo que desde el peronismo estamos más cerca de la línea española, pero que van de alguna forma jugando también. Y les traje un cuento que, si hubiéramos tenido tiempo, lo hubiéramos podido leer, aunque es muy extenso, que fue editado posteriormente, que se llama La fiesta del monstruo. Aquellos, si alguien tiene ganas de enojarse, La fiesta del monstruo. Si alguien tiene ganas de calentarse, te lo propongo que lo lea. Este es el relato del 17 de octubre, pero por otros ojos. ¿Sí? Está anotado a nombre de Bustos Domecq, pero sugeriendo eso, ¿no? Los dos. Jorge Casares. Qué linda sociedad, ¿no? Jorge y recontra Perón Chorodor. Sí, exactamente. Voy a otra anécdota. Yo le quiero matar la vida de ella, cállese la boca. Nosotros lo sufrimos porque venía a dar conferencias. Como vino un día Cipriano Reyes a Mar del Plata, uno de los gestores, venía y vino a dar una charla a un teatro por acá. Y fueron compañeros nuestros, llevados por otro compañero, no lo voy a nombrar, pero lo llevó. Y cuando llegaron a la otra vez local venían insultando, que nos llevó a ver eso. Después con el tiempo me di cuenta que había sido bárbaro, este compañero mayor que lo llevó. Dice, tuvimos que bancarlo a este viejo que hablaba mal del Perón, pero fue un protagonista. Después sacás tus conclusiones, pero yo te llevé a ver un tipo que de primera agua, fue muy interesante, yo lamentablemente no fui, pero fueron un grupo de compañeros. Pero una anécdota que le conté, siempre la cuento, de Borges, que contó un escritor bastante más joven. Una de las charlas que había dado, sale y va a cruzar la calle el viejo. Digo el viejo, bueno, Borges, señor Borges. Entonces este lo agarra, lógicamente, como haría cualquiera, lo haría yo también, por supuesto. Entonces lo va cruzando y pasa un taxi y le grita, ¡viejo reaccionario! Y Borges, el otro debe ser que callado, dice, ese señor no me conoce, dijo Borges. Y vos callado. Cuando subió a la columna de Breda dijo, me conoce demasiado. Sí, más allá de Rosa, uno no puede negar la capacidad, la capacidad como pensador, por más que uno esté en contra o esté en la tierra, no sería negar que Coleta aparece con las manos, en ese sentido. Entonces, pero bueno, si tendríamos que ver el relato desde otra mirada, encontraríamos en La fiesta del monstruo un hermoso cuento que nos haría enojar mucho, creo. En ese sentido también está el de Cortázar, Casa Tomada. Bien, vamos a llegar a Casa Tomada, porque Cortázar lo negó varias veces también. Me estoy dejando tirando los muñecos, pero sí, la semana que viene vamos a tomar a Cortázar también, aunque Cortázar lo negó varias veces. Pero bueno, para terminar, vamos a ver otro 17 de octubre, rapidito, un par de minutos, le voy a robar nada más, porque juega River. Por lo tanto, les quiero contar la historia de un héroe. Marcelo empezó este encuentro hablando de la militancia y habló de los mártires. El peronismo tiene un primer mártir. A muchos también no lo escucharon hablar, pero el primer mártir era un joven, un pibe de 17 años que era estudiante secundario y que estaba en el movimiento nacionalista, ¿no? Participaba en el movimiento nacionalista.
Y como tantos nacionalistas, vio en Perón el líder que estaban buscando. Y como tantos nacionalistas, acompañó este 17 de octubre. Después del éxito, después de generar en el balcón, él con sus compañeros volvieron. Y desde un techo, un grupo de anarquistas disparó. Y él quedó tendido. Es el primer mártir que tiene nuestro movimiento. ¿Y por qué lo cito yo en este lugar? Porque también es el primer poeta que tuvo nuestro movimiento. Quiero cruzar la vida con la luz del rayo, que el espacio alumbra, seguro de no vivir más que un instante, seguro de no morir debilitado, así como el rayo, corto, breve y soberano. Estos versos fueron escritos por un pibe de 17 años que murió el 17 de octubre. Así me parece que la literatura peronista nació el mismo día que el movimiento peronista. O sea que, chicos, muchas gracias.